Hola, buenas a todos, espero que estén bien. En este nuevo video tutorial les explicaré el curso completo de Excel para que ustedes puedan manejarlo de forma correcta, las herramientas que más se utilizan. En este caso voy a empezar con lo básico. Sin más, continuamos. Bien, entonces lo primero que hay que saber es que el Excel está dentro del paquete de Office. Lo que nos interesa, hoy en día siguen utilizando la versión 2010, el paquete de Office 2010, donde, le repito, está incluido el Excel, el Word y otros programas dentro de este paquete. Después tenemos la versión siguiente, que fue el 2013, después la siguiente versión que salió el 2016, después la siguiente versión que salió el Office 2019, luego salió casi al mismo tiempo la versión del paquete de Office de 365 y también el Office 2021. Bien, entonces, ¿por qué les nombro estas versiones? Por lo siguiente: hoy en día, como yo les decía, cualquiera de esas se utiliza, pero hay que tener en consideración lo siguiente: que si uno guarda el Excel, el archivo de nuestro Excel en la versión 2010 y después lo abre en la versión 2013, no va a haber problema. Ahora, si uno graba en la versión 2016 y lo abre con la versión 2010, va a tener determinados inconvenientes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si uno utiliza un estilo de letra o una determinada estructura prediseñado que tiene el Excel dentro de sus funciones, seguramente la versión 2010 no la tiene. Entonces directamente no le va a aparecer o le va a dar error. Entonces siempre deben tener en cuenta eso. Es mejor guardar en una versión relativamente vieja y de ese modo evitan tener problemas al abrir en otras versiones más nuevas. Como yo digo, la gran mayoría de las personas o los lugares no tienen actualizado la versión de Office. Entonces siempre es mejor tener una versión más reciente vieja o una versión media más reciente. De ese modo se evitan tener cualquier inconveniente de que no se abre, que no era así la letra, etcétera, etcétera. Bien, además, el gran inconveniente que hay también entre la versión 10 y la subsiguiente versión es que la extensión del archivo de Excel cambió. Entonces, para que uno pueda abrir con la versión 10 las otras versiones, hay que instalar otro paquete adicional para que pueda abrir las otras versiones. Entonces, por esa razón, repito, es mejor tener al día que grabo este video, por ejemplo, la versión más nueva que hay es la 365-2021. Entonces es mejor tener una versión 2016 instalado en nuestra computadora. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a lo siguiente. Por ejemplo, vamos a partir que, como yo les decía, abrimos nuestro Excel. Puede que esté en el escritorio o puede que esté en nuestros programas. Cuando uno hace clic en el logo de Windows, ahí nos aparece, buscamos Office y tiene que estar el Excel. Pero en otras, dependiendo de la versión de Windows, en otro video explico las diferentes versiones que hay hoy en día. Puede que esté como de esta forma dentro de una subcarpeta. Dentro de esa está todos los programas de Office. Bien, entonces una vez que hacemos clic y nos aparece esta ventana, entonces hacemos clic en el primero donde podemos trabajar libremente. Bien, entonces acá, una vez que tenemos nosotros acá, lo primero que debemos saber es que primero hay que configurar el tamaño de nuestra hoja en el que vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos trabajar en A4 o legal. Siempre es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando si ustedes observan acá, hay una línea punteada donde justamente eso nos remarca hasta dónde va a tomar la hoja de la impresión que nosotros hayamos seleccionado. En este caso, como seleccionamos A4, y además hay que seleccionar la orientación. Si yo pongo horizontal, ustedes observan que acá la línea aparecen dos líneas punteadas, una en forma horizontal, otra vertical. Ese es el tamaño de la hoja que va a tomar cuando nosotros vayamos a imprimir. Entonces, una vez que tenemos eso, ya
podemos continuar realizando el siguiente paso, que en este video llegaré hasta acá, donde le mostraré cómo ustedes pueden, o sea, una vez que tenemos diseñado nuestra página, entonces lo que hay que también tener en cuenta es dar el tamaño que va a tener nuestro recuadro. Entonces, si uno se posiciona en una línea y se nos remarca con flechitas hacia los costados, como lo estamos mostrando acá, y mantiene presionado el mouse, entonces ahí le va diciendo el ancho que va a tener nuestra columna. Y lo mismo hacemos con el otro. Si queremos que tenga mucho más grande el ancho, entonces hacemos así. Y entonces, bueno, una vez que tenemos diseñada nuestra columna, entonces seleccionamos, hacemos clic arriba y ahí escribimos lo que queremos. Luego lo mismo en el otro, seleccionamos y escribimos lo que queremos. Bien, eso sería por este video. Espero que hayan entendido esta parte, que es lo más importante, y en sus siguientes videos iré haciendo más complejo y un poco más rápido los videos, siempre teniendo en cuenta muchas funciones que son importantes para cualquier tutorial y uno lo interprete correctamente. Bien, espero que te haya gustado este video. Si es la primera vez que ves el video o ya viste varios, espero que esta vez te suscribas, actives la campanita. De ese modo recibirás notificaciones de los nuevos videos que subo regularmente. Desde ya, muchas gracias.